Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Ríos Sotelo. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y pues bueno, actualmente me encuentro cursando el primer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de Automatización. Soy del grupo ITA 72 y a continuación les voy a presentar mi proyecto para la materia de instrumentación virtual, la cual es impartida por el doctor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Y pues bueno, nos cambiamos al panel frontal. Pues bueno, como tal, este proyecto está enfocado a lo que es el diseño de un instrumento virtual dentro de LabVIEW y pues aquí nos ayuda a controlar la temperatura y pues monitorearla. El sistema simula un control automático de un calefactor, que aquí podemos ver, y que puede pues prenderse o apagarse dependiendo de condiciones que se le dan previamente por el usuario. Eh, this project focus on developing a virtual instrument in LabVIEW for temperature control and monitoring. The system simulates an automatic heater that turns on or off depending on set point temperature, displays process variables, draw indicators and graphs, and allows data to be stored in a file for analysis. Pues bueno, ahora les voy a mostrar lo que es el funcionamiento y los elementos que conforman el panel frontal. Dentro de la rúbrica se nos pide que abramos el instrumento virtual fuera del software de desarrollo y pues una vez que lo abramos se ejecute automáticamente. Aquí pues lo ejecutamos y esperamos a que abra y pues bueno, aquí nos abre. Y vemos que pues se ejecuta automáticamente. No hemos dado clic en ejecutar y pues ya está corriendo como tal el instrumento virtual. Como primer punto tenemos aquí el botón de activo reposo, el cual por default viene en estado de reposo. Y este va a ser nuestro control de temperatura que pues podemos manipular. Va a ser nuestra temperatura deseada. En este caso vamos a colocar un valor de 29 y vamos a dar en activar la simulación para adquirir datos. Este botón podemos simular la temperatura controlada, ya sea por nosotros como usuarios, en este caso porque no estamos adquiriendo datos físicamente, o podemos obtenerla a partir de un sub-BI que pues nos da datos aleatorios. En este caso, pues le voy a poner que se generen datos a partir de un sub-BI y le voy a dar en activo. Aquí podemos ver que pues nos arroja datos aleatorios y son graficados aquí, cada uno con su respectivo color, donde la temperatura controlada es la línea blanca, que son los datos que nos está arrojando, y la temperatura deseada se muestra de color rojo. En este caso, pues no está cambiando porque nosotros lo pusimos fijo en un valor de 29. Tenemos valor mínimo y valor máximo en los últimos 10 datos que son de color verde y azul, que aquí pues podemos visualizar. Y de color amarillo tenemos la temperatura ambiente, que pues esa se está calculando a partir de la temperatura controlada y la temperatura de control. Ok, para ver su funcionamiento del calefactor, como podemos ver, vamos a cambiar el modo de adquirir datos para que los datos adquiridos sean por nosotros. En este caso vamos a poner un valor de 29 y para que el calefactor se apague, el valor de la temperatura controlada debe ser, como tenemos un rango de más menos 5, entonces tiene que ser mayor a 29,5. Y aquí pues vamos incrementando y vemos como en 29,5 en 29,6 se apaga. Después para encenderlo tiene que ser en 28,5 el valor que encendería nuestro calefactor. Aquí pues le cambiamos y vemos que enciende en el valor de 28,5 y pues podemos bajar
y volver a subir y volver a encenderlo en 29.5, a apagarlo, perdón. El 29.5 es el punto que apaga nuestro calefactor. Y pues podemos hacer lo mismo con en diferentes rangos. Ahí acercamos al 54 y pues incrementamos 0.5 para apagar el calefactor. Y nuevamente lo encendemos con un valor menor. Sí, ahora digamos que tenemos un valor donde pues no debe estar encendiendo el calefactor. Si nosotros presionamos el botón de puesto fuera, mientras lo mantenemos activo, el calefactor se va a activar sin importar el valor de las temperaturas. Y cuando lo soltamos, pues el calefactor se apaga. Y aquí podemos ver que pues funciona correctamente en base a la rúbrica. También nos pide que cuando nosotros coloquemos un valor mayor a 100, que pues es el límite, por default nos regrese al máximo valor, o sea, 100. Pues aquí podemos ver. Aquí pues voy a cambiar para que se adquieran datos a partir de un sub-BI. También nos pide que cuando tengamos o nosotros, el usuario defina un valor menor a cero, nos regrese al valor mínimo, o sea, de cero. Yo voy a poner -15 y podemos ver que nos regresa a cero. También vamos a verificar lo que es la parte del guardar datos. Vamos a definir una ruta para seleccionar un archivo de texto que pues es donde se guardarán los datos. En mi caso yo voy a seleccionar mi archivo, que pues, literal lo nombré como archivo, y guardaré los datos con solamente pulsando el botón de guardar. Aquí también podemos ver el valor máximo y valor mínimo en los últimos 10 datos. Podemos ver que después de un tiempo se están actualizando, lo cual pues le da un rango a nuestra gráfica. Y son estas líneas de color verde y azul que se pueden observar. Y pues bueno, ahora vamos a probar lo que es el paro de la ejecución, pero esta vez no va a ser con el botón de paro que aquí se tiene, sino con la combinación de teclas de control más F1, donde se supone que si las presiono, el archivo debe de detenerse. Y pues a continuación las presiono y vemos cómo se detiene completamente la ejecución. Ahora pues vamos a abrir el archivo donde guardamos nuestros datos. Recordemos que ahí se guarda tanto la fecha, la hora y pues la temperatura controlada y la temperatura deseada que se tenía en ese momento. Vamos a abrirlo con un bloc de notas porque es un archivo de texto. Esperamos a que abra. Y pues aquí lo tenemos. Lo que yo definí que se escribiera, más la fecha, la hora y estos dos datos que pues tenía en ese momento. Ahora pues vamos a volver a correr el archivo. Y recordemos que aquí tenemos 42 o podemos cambiarlo a 22 por ejemplo. Y vamos a guardarlo en este punto, cuando la temperatura controlada ronda entre los 28 o 29. Y pues vamos otra vez a nuestro archivo y vemos que ya se actualizó con la fecha y la hora y los valores en ese momento. El calefactor sigue funcionando y pues bueno, estos son todos los puntos que se piden dentro de la rúbrica. Ahora les voy a presentar lo que es el método de desarrollo de software, donde pues se presenta lo que es el escenario que anteriormente ya les había mostrado y a partir de los requisitos que se piden en la rúbrica
de evaluación, pues se fueron tomando lo que son las entradas, salidas y constantes, y pues qué tipo de variables iban a ser. También se generó el algoritmo, que pues es la serie de pasos que nos indica o que va a realizar nuestra máquina de estados o nuestro instrumento virtual. Para visualizarlo mejor, pues aquí están los diagramas de flujo, que pues este vendría siendo el diagrama de flujo principal, donde inicialmente tenemos un estado de reposo y a partir de una serie de evaluaciones se define si el siguiente estado es guardar o datos, que pues son los tres estados principales que se tienen dentro del BI. Como subrutinas, también se generaron diagramas de flujo. Recuerden que nuestros principales estados son reposo, guardar y datos. Y a continuación les presento los diagramas de flujo de cada uno respectivamente. Dentro de pues reposo no hace nada más que leer las variables que definen el siguiente estado. Dentro de la variable de la subrutina de datos se, se leen las variables que definen el siguiente estado y también se ejecutan procesos que nos ayudan, como lo es adquirir datos, evaluación, rango, donde pues adquirir datos, en este caso no se está ejecutando como tal porque estamos obteniendo señales simuladas. En la evaluación se define si el calefactor se enciende o no a partir de pues las señales previamente adquiridas, y rango se toman las señales adquiridas para obtener el valor máximo y el valor mínimo. También se hace un cálculo de la temperatura ambiente y un acondicionamiento de arrays para poder graficar todas las señales dentro de pues, la gráfica y mostrar temperatura controlada, temperatura ambiente, el valor más alto, el valor más bajo y pues la gráfica. Dentro de este proceso pues se hace una espera de 200 milisegundos o a que el tiempo sea múltiplo de 200 milisegundos para terminar. Y dentro de guardar, pues se lee el dato pues se ejecuta el sub de guardar. Y pues ahora se los muestro dentro de lo que es el diagrama de bloques de LabVIEW. Aquí como podemos ver, este es el estado de reposo, donde pues las variables no hacen nada, literal, solamente están pasando en el shift register de un punto hacia otro sin ser modificadas. Aquí en la parte derecha podemos visualizar el nombre de las variables o a lo que hacen referencia. Y pues aquí en reposo solamente se está evaluando las variables para la máquina de estados, para definir cuál es el siguiente estado. Dentro de lo que es el estado de datos, tenemos pues todo la adquisición, evaluación y todo lo referente al manejo de los datos. Y pues bueno, una vez que se llega a este estado, se hace una adquisición de datos. En este caso, como no tengo conectado algo físico, pues simplemente estoy tomando los datos a partir de un sub-VI, donde pues me genera datos aleatorios, o puedo cambiarlo con el switch que yo agregué a, a que sean datos que el usuario o yo voy ingresando, que pues lo utilizaré para ver su correcto funcionamiento. Después tenemos una evaluación del calefactor. Dentro de este SUBI, pues se ejecuta lo que es una evaluación para, para definir si el calefactor se encenderá. Esto lo toma a partir de una temperatura deseada que es definida por el usuario, un rango que pues en este caso es fijo de 0.5, pero tenemos la opción de cambiarlo, y la temperatura controlada, así como M, que pues vendría siendo el botón manual que nos ayuda a encender el calefactor sin ningún, sin importar las condiciones que presenten las demás variables. Y pues bueno, esta parte de la ecuación booleana se definió dentro del método de desarrollo de software, donde ahí pues podemos ver que se hizo una tabla de Carnot para poder obtener esta ecuación booleana. Y a continuación les presento.
Y aquí, donde pues P es el valor previo que tiene el calefactor, A es la variable que apaga el calefactor, E es la variable que enciende y M se hace referencia al botón manual. Y pues finalmente S es la salida que tendría el calefactor. Aquí tenemos nuestro mapa y la ecuación booleana ya reducida, la cual pues es la que se utilizó para el calefactor. Y pues bueno, como siguiente subrutina tenemos lo que es el valor máximo y valor mínimo. Dentro de esta subrutina nos ayuda a generar un array de 10 datos. Aquí tenemos de 10 datos y cuando se cumplen los 10 datos nos crea una operación que nos ayuda a obtener el valor máximo y el valor mínimo y pues volver a cero nuestro array numérico, que es el número de posiciones o de elementos que tiene nuestro array. Entonces cada 10 recopilaciones de datos nos va a modificar nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Y después de eso tenemos lo que es el cálculo para la temperatura ambiente y un acondicionamiento para todas las señales que queremos graficar, la cual son temperatura controlada, deseada, mínima, máxima y temperatura ambiente. Estas temperaturas se acondicionan para que al final puedan ser mostradas por la gráfica. Y pues igual que en los demás estados, contamos con nuestra evaluación de máquina de estados para definir si el siguiente estado va a ser guardar o datos o ya se va a reposo, que igual sigue siendo definida por nuestras variables guardar dato y reposo. El último estado que tenemos es el de guardar. Aquí como ven, pues tampoco se hace ninguna modificación a nuestras variables, pasan directamente en los shift register y solamente se ejecuta lo que es un subI, que es guardar. Este subI, pues lo que hace es sumar en una cadena de string todos los datos o lo que yo quiero guardar. En este caso es pues un string que lleva como título datos de temperatura y después un formato de hora y fecha, que pues es requisito de- dentro de lo que se solicita. También tenemos la temperatura controlada como string y la variable dentro de TC, que es la temperatura controlada. También tenemos un string con el título de temperatura deseada y pues el valor de TD, de temperatura deseada. Estas variables son agregadas a un solo string para después, una vez definida la ruta de datos, se abre ese archivo y dentro de ese archivo se escribe lo que tenemos previamente. Y pues finalmente se cierra el archivo. Y pues bueno, esa es la ejecución de la máquina de estados. En la parte de abajo tenemos lo que es nuestra estructura de eventos, la cual nos ayuda a detener nuestro instrumento virtual. Aquí, pues, el evento que está esperando es que se active la tecla de control más F1. Una vez que en cualquier momento de nuestra máquina de estados, si se activa estas teclas, se va a ir directamente a un evento donde nos devuelve una variable verdadera, la cual es comparada con una compuerta OR y el botón de paro para la detención del BI. Y pues eso sería toda la parte del método de desarrollo de software. Bueno, esto sería todo de mi parte y que tengan un excelente día.